Un nuevo ciclo de cine francés llega a la ciudad de Córdoba y siempre que podamos ver películas que no se estrenan oficialmente en nuestra ciudad o en otras ciudades del país, siempre es bienvenida. Básicamente porque el gran seleccionador de la cartelera suele ser el mercado y no es un buen curador y mucho menos un programador el mercado. Son 8 películas. Pero es engañoso en parte decir que es un ciclo de cine francés, porque una película básicamente tiene que ver con Palestina, otra película tiene que ver con la República de Chad, o sea, es ligeramente engañoso. Son 8 películas, algunas de ellas han pasado por los grandes festivales del cine contemporáneo, Festival de Cannes en particular, y me parece que hay algunas cosas para prestar atención. Por ejemplo, hablábamos, claro, es lo que yo te preguntaba, ¿qué las une, no? ¿Qué las une? ¿Por qué están estas 8 películas aquí? Y justamente vos me aclarabas esto. A mí hay una particularmente que me llamó la atención, que es Tomboy, de Céline Sciamma. Me llamó la atención porque retrata personajes pequeños con muchísima intensidad. En este caso es una niña de unos 11 años que está atravesando el paso a la adolescencia y que se va mudando de pueblo en pueblo en las afueras de Francia, en las afueras de París, y va con un conflicto de identidad, ¿no? Ella se va mudando con su conflicto de identidad a cuestas porque le gustaría ser un niño. Me parece lo interesante de esta película, lo más rescatable para mí, es que tiene, narrativamente va por un lado, por un costado muy clásico, pero luego la película pareciera que las imágenes habla del personaje este pequeño, el niño, el niño-niña. T'es nouveau? On est arrivé hier. Moi c'est Lisa, j'habite ici. Michael, je m'appelle Michael. Sí, acá en Córdoba habíamos visto, para nuestra audiencia y para la gente que viene a menudo a los cines alternativos, se había visto La vida de los pulpos, que es de la misma directora, claro, que evidentemente es una preocupación esta cuestión de la identidad sexual, ¿no? Y en esa edad. Y en esa edad, porque la otra era adolescencia, esto un poco antes. Me parece que está tratado de una manera muy linda, esa es la palabra, porque ni los padres son unos monstruos, no. ni la niña es, solamente está transitando una pregunta que la llena de cuestiones existenciales y de dolor. Me parece una película accesible, película que por otra parte arrancó hace un tiempo atrás en el Festival de Berlín, fue una de las ganadoras del Bafisi en el 2012. Sí, es una película que tener en cuenta. Casi todas de las 8 películas, casi todas tienen un premio, o en Cannes o en alguno de los festivales categoría, ¿no? Sí, Five Broken Cameras o 5 cámaras rotas, es una película de Ahmad Mumad. ¿Es un documental esa? Es un documental. Es un documental que tiene que ver con un tipo que que trata de registrar la vida de su pueblo en una línea de frontera. Naturalmente la policía israelí en la película es nefasta y detestable. Y lo que se va mostrando a lo largo del filme es cómo le van rompiendo las cámaras, de ahí el título, pero detrás de eso es la relación entre territorio, ocupación y esta dinámica eterna, que no lo es porque es política e histórica, entre los palestinos y los israelíes. Es una película importante. الجروح القديمة ما عندهاش وقت الطيب. الجروح الشديدة راح تغطي عليها. فقررت أصور عشان أرجع ذاكرتي. Parece que está buenísimo el ciclo, porque no es algo que vos vas a un DVD y lo podés alquilar. No. Digo, esta selección, como vos decís, el mercado tampoco las pondría en las carteleras de los cine shopping. Y me parece que son 8 películas a tener en cuenta, porque son 8 miradas, que están bastante coherentes y bastante hay un director potentes. muy conocido que es Robert Guédiguian, que para mí es una de las películas más flojas de él, que es Las nieves de Kilimanjaro. Pero tiene esa cosa simpática de la vida en Marsella, que es muy agradable. En fin, 8 películas en nuestra ciudad, francesas, pero con un truco, francesas y no tan francesas. Francesas y colonizadas. Francesas, colonizadas, y fundamentalmente cómo conjurar la culpa francesa a través de financiar películas africanas y de otros lados. Así que eso es lo que tenemos en nuestra ciudad.
Amores Benditos es la tercera película de Liliana Paulinelli, nuestra directora cordobesa más importante. Quizás nuestros abuelos del famoso nuevo cine cordobés sean Santiago Loza y Liliana Paulinelli, pero naturalmente no son abuelos, pues son jóvenes, están en sus 40 y siguen haciendo sus películas y van creciendo como artistas. La tercera película, Amores Benditos, es probablemente la película más sólida que tiene Paulinelli. Vuelve a insistir en la exploración del mundo lésbico o del mundo de las mujeres que tienen relaciones entre sí o se aman entre sí. En este caso la película arranca en el momento exacto, tras 7 años, que una pareja de mujeres descubre justamente de que no todo está bien como creían que estaban. Y una de las revelaciones del caso es que precisamente una de ellas tiene un amante o está saliendo con alguien. Esto va a llevar a una sensación de incomodidad, pero a la idea de seguir adelante con la pareja y eventualmente incluso incorporar a esa tercera persona al vínculo amoroso de ellas. E incluso en otro momento un cuarto más, que ya no será una mujer sino un hombre. Dicho así, pareciera ser una película del relajo, una película de algún modo perversa o alguna película que esté jugando con esta idea de transgresión. La película no juega por ese lado, juega en el orden de una suerte de exploración del deseo femenino y hasta dónde están los límites de la pertenencia amorosa, es decir, si se puede amar más allá de la pertenencia. La película es ambivalente en ese sentido, pero es parte de lo que plantea. Dicho así, parece un melodrama, pero la película no solamente tiene en un sentido la estructura del melodrama, sino que al mismo tiempo tiene un orden humorístico que de algún modo desentona, entre comillas, con el melodrama, pero esa es precisamente su riqueza. Por otro lado, la película tiene algo más, que es del orden de lo impredecible. Uno nunca sabe exactamente hacia dónde va. Por momentos llega hasta un lugar de humor negro, de pronto eso se va, vuelve la ligereza, vuelve la pesadez emocional, todo eso se junta en la película para llegar a un final extraordinario, donde vamos a escuchar cuarteto, al Negro Videla y lo que se plantea a partir de esa irrupción musical, sonora, en una película que no tiene música hasta en ese momento y es música diegética, música que está en la vida de los personajes. Ese es el momento mágico de esa película llamada El amor es bendito, tercer película de Liliana Paulinelli, una de las películas más libres que ha dado el cine argentino recientemente, y no solamente por su tema, sino por su forma y por su increíble impredecibilidad y que no se parece a nada de nada. Estamos acá con Carolina Solari, una de las 3 caras de las mujeres de esta película notable que se estrena en nuestra ciudad. Me refiero a Mares Bendito, y un papel muy particular. Primero, este papel quizás de debut como protagónico, si bien entras ligeramente tardía al relato, es una figura fundamental de la película. Habías hecho películas, habías trabajado con Ortega, pero este es un papel de riesgo, sí, y está buenísimo lo que haces. ¿Cómo fue de pronto encarar, o sea, de pronto te das un par de besos con un tipo, después con unas chicas? Sí, o sea, sí, ya sí. eso de por sí implica riesgo, al menos en un sentido. Lo primero, bueno, antes que nada el guión me encantó, me gustó mucho. Con respecto al personaje me di cuenta que no tenía muchos límites, entonces me tenía que apoyar en cómo el personaje Ana Laura reaccionaba en función de los demás. Esa era la identidad de ella. Y se nota. Es como que dije, bueno, es como un río que tiene que correrse si hay una roca y un árbol y tiene que saltar el agua, pero no tenía que estar yo con una impronta. Además que Lili, por supuesto, me ayudó y para mí fue una experiencia increíble trabajar con ella. Me lo hizo todo muy fácil. Vos, por un lado, has trabajado en teatro y por otro lado también en televisión. Digamos, son registros muy distintos para un actor en general. ¿Qué entendés o qué ves vos? Digamos, hay un claro problema, es el orden de la continuidad en el cine. ¿Cómo es esta diferencia? ¿Y cómo se trabaja? Ahora que has hecho una película importante en cuanto al tiempo que estás en escena, ¿qué entendés vos? ¿Qué has aprendido en torno a las diferencias entre el teatro, el cine y la televisión? Por un lado, mucha concentración, porque como la continuidad es, por ahí estás haciendo la última escena en las primeras tomas,
Me pasó que tenía que estar muy concentrada de qué es lo que requería en ese momento, cosa que en el teatro, al ser un proceso con ensayos y todo, eso es como, llega a un punto que uno lo naturaliza y queda en el inconsciente. Mucha más concentración en la toma, ese día, volviendo a leer la escena, y te repito, la mirada de Lili recordaba cosas que yo como primeriza en esto, claro, digamos, por ahí me fue muy útil. Sí, eso por un lado, y después frescura también, o sea, se ensayó mucho, pero Lili tuvo la particularidad de no terminar de cerrar las escenas, entonces en el momento de hacerla había momentos que investigabas, y creo que eso también es diferente con el teatro, que si bien tiene que estar fresco, el territorio tiene que estar transitado, no podés no saber el texto, improvisar en un texto, sobre todo en los clásicos que claro, la obra cae. ¿Y cómo sentís o cómo es para vos? ¿Conocías ya, por ejemplo, a Mara Santucho o a las otras de tus compañeras? ¿Las conociste en el...? No, no las conocía. A mí me gusta mucho trabajar en equipo. De hecho, todavía ahora voy a hacer por mi primera vez un monólogo. O sea, para mí en el teatro el otro me ayuda a aparecer, a representar el personaje. Entonces disfruté un montón los ensayos, aparte Mara, Carlos, Mecha, ahora no me sale nada, Claudia, son fantásticos. Un grupo muy lindo se armó, una mística. Se nota eso, se transmite bastante, que si bien hay cosas fuertes que pasan, vos en un momento te dejan en Cruz del Eje, o casi llegando, ¿no? Pero no obstante hay un amor por todos los personajes y la interacción entre ustedes tiene un plus que me parece que tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Estamos viendo una escena perteneciente al Viento nos llevará, una de las grandes películas de Abbas Kiarostami, película del 99, un film que además su título proviene de una poesía de la gran poetisa persa iraní Farrokh Farrokhzad. En esta escena de la película es genial. La película es este hombre, no sabemos si es un ingeniero, no sabemos si es un reportero, tiene que supuestamente hacer una nota que está en un pueblo muy particular de una zona de Irán. Y el problema que tiene es una suerte de gag en el film, un gag que en ese entonces, cuando todavía los celulares no eran tan importantes en nuestras vidas y las películas no habían introducido el gag, no habían introducido el celular como parte de sus relatos, esta y Jurassic Park 2 eran las dos primeras películas que tenían una impronta importantísima en el relato. چگونه فراموش کنم آن نگاه را که نجیب بود و مهربان و مخملی. سرزنشم نکنید که بر سر نعش خسرو از نگاه عاشق فرهاد حرف میزنم. تقصیر من نیست، تقصیر این روزگار عاشق کش است که نگاه فرهاد را به چشمان هیچ مرد دیگری نبخشید، حتی خسرو. Estamos viendo una película muy particular, es una película de Abbas Kiarostami, casi experimental, se llama Shirin. La película en sí mismo es un film que muestra cómo un grupo fundamentalmente de mujeres ven una película. La película en el film se escucha, en realidad lo que nosotros vemos son esas mujeres que ven la película y cómo se emocionan o cómo reaccionan frente a las imágenes que nosotros no podemos ver como espectadores de esa película. Es una cosa muy extraña, pero genial porque el cine en algún momento u otro se define en torno a una dialéctica extraña, ver y no ver. Hay una suerte, los grandes cineastas siempre tienen un gesto de pudor frente a lo que se puede mostrar y no se puede mostrar. Y los grandes cineastas siempre manejan esta dialéctica. En el cine de terror, como hoy veíamos hace un rato atrás, es fundamental justamente trabajar con lo que se ve y lo que no se ve. Pero no solamente en el cine de terror, sino también en otros géneros y también en el cine de autor. En fin, saber apreciar cuando un director muestra y no muestra es entender, sin darnos cuenta, en gran parte,
la estructura del lenguaje cinematográfico. Nos vemos la semana que viene en el cinematógrafo.